Hola, buen día. Les doy la bienvenida y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí compartiendo estos temas de desarrollo personal y de desarrollo espiritual que tanto me gustan, tanto me apasionan y que además me hace muy feliz poder compartir con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a ver la tercera parte de los temas o de las técnicas más bien hemos estado platicando y compartiendo sobre el amor propio. ¿Ok? Si no has visto los otros ejercicios, las otras técnicas para elevar el amor propio, te invito a que los cheques, ya sea aquí en el colectivo Semilla Profesionistas o directamente en mi página, en la página de Amatsa Bienestar en Facebook, porque ahí los voy a estar subiendo también para que puedan ustedes acceder a las técnicas que hemos visto en las últimas 2 semanas y esta es la tercera. Yo soy Gaby Polanco, soy terapeuta energética y bueno, les doy la bienvenida y me da muchísimo gusto empezar a ver que ya están conectándose y para hablar de este tema del amor propio. ¿Por qué el amor propio? Bueno, pues porque como lo hemos estado platicando, el amor propio es la primer parte o el primer paso que todas y todos necesitamos para tener un cambio y para aportarle a la humanidad. Al final del día, este momento que todas y todas estamos viviendo, lo único que nos está diciendo es que lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo mal y que necesitamos cambiar. Y ese cambio por supuesto que es un cambio global y por supuesto que es un cambio de sistemas y de estructuras, pero ese cambio solamente se va a dar empezando desde adentro. Porque, les vuelvo a recordar, hay una ley que se llama ley de correspondencia y que esto nos permite entender y vivir mejor nuestro proceso evolutivo en este planeta, pero la ley de correspondencia dice que como es adentro, es afuera y como es arriba es abajo. Entonces, al final del día somos lo que para nuestro cuerpo son las células. Nosotros somos como una especie de célula del planeta que necesita cambiar y hacer la chamba para la que está programada de manera correcta para que toda la unidad funcione bien. Entonces de ahí es importante que ese cambio empiece por el amor propio, algo que parece muy obvio, pero que no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad, en sociedades en las que no se nos enseña a amarnos a nosotras, a nosotros mismos, sino a competir, sino a consumir y hacer otra serie de actividades que no tienen nada que ver con el amor propio. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos visto entonces que ya tenemos varias técnicas para conectar con el amor propio. Por un lado, hemos visto la lista de características, que espero que le estén repitiendo y que le estén viendo en sus casas y que la hayan regado por todos lados para que estén todo el tiempo conscientes de lo maravillosas personas que son. Y por otro lado, también hablamos de la parte del agradecimiento. Espero que sigan haciendo esa técnica de agradecimiento porque eso también eleva la frecuencia súper fuerte. Y del otro lado también vimos, ya hicimos una lista de características que quisiéramos cambiar, aprendimos a hablarnos con amor y a no juzgarnos sobre todo, y desde ahí construimos una lista de características que quisiéramos cambiar. Y la vez pasada hablamos también de la polarización, ¿no? Entonces, bueno, en este documento que les comenté, en esta escala vibracional de emociones, Higgs, ahí quedamos que íbamos a encontrar, a buscar qué emociones eran las que teníamos acceso a, cuáles se nos hacían más fáciles conectar con ellas para polarizar justamente en el momento en que tengamos esos pensamientos poco agradables sobre nosotros o que nos sintamos un poco mal por alguna actitud, por alguna palabra, por alguna emoción que tengamos, tratarnos de irnos a esa emoción. Si es que se nos hace muy fácil, por ejemplo, vibrar en felicidad o ser optimistas, hay personas también que son muy entusiastas o muy apasionadas, o hay personas que también son muy libres o muy amorosas, entonces pueden irse a esa emoción cuando empiecen a sentir esta parte negativa. Pero también hoy les quiero hablar de otra estrategia muy importante para polarizar cuando estamos vibrando con una emoción negativa, ¿ok? Cuando estamos juzgándonos o cuando nos estamos diciendo algo que no es del todo amoroso. En este caso se trata de las afirmaciones, ya seguramente muchos ya lo han tocado, ya lo saben, las afirmaciones al final del día son oraciones
con determinadas características que van a trabajar en el subconsciente, de ahí que sean tan poderosas, porque nos van a permitir justamente cambiar los patrones mentales que nos están bloqueando y no nos están dejando, en este caso, conectar con el amor propio, pero también sirve para los patrones de abundancia, para los patrones de felicidad, para los patrones, cualquier patrón mental negativo que tengamos. Las afirmaciones lo van a venir a cambiar. Es esto que desde otras corrientes se conoce como neurolingüística. Es exactamente eso. Entonces vamos a utilizar el poder de la palabra preferentemente hablada para cambiar cualquier emoción o pensamiento o patrón de pensamiento negativo que tengamos. Entonces, vamos a hacer, les voy a decir las características de las afirmaciones. Las afirmaciones son oraciones en presente, en positivo, en primera persona, bueno, yo, en ¿qué otra cosa? Bueno, presente, positivo, primera persona, y pidiendo lo que merecemos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy muy iracunda y entonces todo el tiempo me estoy enojando y todo el tiempo estoy gritando. Y entonces me recrimino el que todo el tiempo esté gritando y enojada. Entonces, la manera en que vamos a trabajar la afirmación es diciendo, yo estoy en paz, yo tengo calma, yo por ejemplo, ¿no? Yo estoy en paz, o yo tengo calma, o yo estoy en equilibrio. Y entonces, en el momento en el que empecemos a sentir esa emoción negativa o empecemos con algún patrón de pensamiento que ya tengamos anclado, como, ay, también soy una buena para nada, ¿no? Entonces, no sirvo para las cosas académicas, por ejemplo. Soy malísima para estudiar. Entonces, ¿no? O para aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Bueno, porque hay un patrón que está ahí. Entonces, por eso pienso así, se me dijo de chiquita, qué sé yo. Hay algún patrón que está en mi mente. Entonces, ¿cómo vamos a cambiarlo? Justamente con una afirmación, lo que va a hacer es, vamos a decir, yo soy capaz de aprender cosas nuevas, soy muy inteligente, aprendo con facilidad. Entonces, cada vez que sintamos o nos venga a la mente ese patrón negativo, vamos a contrarrestar con una oración en positivo, en presente, en primera persona, ¿ok? Entonces, igualmente, si lo que me falta es paciencia y soy impaciente y yo ya sé que soy impaciente, entonces, lo que quiero cambiar es justamente esa impaciencia, lo que voy a hacer es cuando sienta que ante alguna situación la paciencia no está y me rebasa, voy a tomar aire y voy a decir, yo soy paciente, tengo calma, las cosas ocurren a su ritmo, estoy bien, ¿ok? Entonces, es importante que cada una de nosotras y nosotros busquemos las palabras que encajen con nuestra personalidad y que nos hagan sentido, porque no tiene caso que yo diga justamente lo contrario, soy muy paciente, cuando eres impaciente está como súper lejos, no lo veo cerca, no sé lo que es la paciencia, no es algo que me pertenezca. Entonces tengo que irme poco a poco buscando cosas como estoy en paz, no pasa nada, respiro, ¿no? Ah, es importante, ahorita que dije no pasa nada, esa no vale. Que no hablemos en negativo, es súper importante. El cerebro no entiende el no. Entonces, si yo digo algo con no, me lo va a quitar. Por ejemplo, si digo no estoy enferma, ¿no? Lo que va a suceder es que se va a quedar el estoy enferma y mi cerebro va a registrar eso. Entonces, bueno, es importante que todos los nos los quitemos y hagamos cosas positivas. No puedes decir soy paciente si te sientes segura para hacer eso y si no, puedes quedarte simplemente en estoy en paz, dejo que las cosas ocurran, ¿no? Sin mayor problema. Entonces, bueno, ya vamos a utilizar, ya tenemos otra técnica que es el asunto de las afirmaciones, que trabaja en el subconsciente y por eso cambian patrones mentales. Entonces son súper poderosas, sobre todo cuando se trata de patrones mentales. También sirven para las emociones, pero son muchísimo más efectivas para los patrones mentales, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una técnica que les recomiendo que utilicen. Otra técnica que les recomiendo que utilicen para polarizar justamente toda la parte negativa de nuestra personalidad son las visualizaciones. Si, por ejemplo,
en el momento en que empieza, sobre todo esto pasa con las emociones, o mejor dicho, aplica mejor con las emociones. Si empiezas a sentir la emoción negativa, ¿no? De esa cosa que tú quieres cambiar, en ese momento vas a visualizarte en un lugar o en una experiencia ideal. Pueden ser las dos cosas. Puede ser tu lugar ideal, no sé, por ejemplo, te imaginas en la playa, ¿no? A la orilla de la playa, con los pies mojando, es que se te están mojando con el mar, eh, tirada, descansando, sin mucho calor, sin mucho frío, fascinada. Esa es una manera de irte hacia allá y dejar de estar vibrando en eso, en esa emoción negativa. Y del otro lado, perdón, podemos también conectar con algún recuerdo o imagen, más bien vivencia que hayamos tenido en el momento en el que hayamos sido muy felices. Por ejemplo, si en algún momento de mi vida yo me estuve columpiando, ¿no? Sintiendo el viento y sintiéndome la persona más libre del universo y más feliz, cuando yo empiezo a sentir esa emoción negativa o bien el patrón recurrente negativo de algo que no me gusta de mi ser, procuro respirar y polarizar para dejar de vibrar en esa vibración baja, yéndome a esa imagen o a ese recuerdo, ¿ok? Y desde ahí, por ejemplo, es más fácil ahí ya hacer la afirmación. ¿Por qué? Pues porque ya no vamos a estar vibrando en negativo, porque a veces cuando estamos vibrando en negativo, nos estamos recriminando algo que no nos gusta de nuestra personalidad, justamente es muy difícil cortar esa cadena. Y estas visualizaciones nos van a permitir cortar esa situación y conectar con las cosas positivas, ¿ok? Del otro lado, les recuerdo también, se me estaba pasando sobre las afirmaciones, que es muy importante repetirlas. Las afirmaciones son como chochos de homeopatía, entre más las hagamos mejor. Entonces, nuevamente les recuerdo que se repiten 3 veces las afirmaciones en grupos, digamos, de 3 y preferentemente, mínimamente 3 veces en el día. En la mañana, a mediodía en algún momento y en la noche antes de dormir. Un poco igual que los agradecimientos. Entonces es bien importante que estemos todo el tiempo conectando con eso. Es decir, como ya hiciste tu lista de características que no te gusta, tienes muy claro qué es lo que quieres cambiar, puedes agarrar una y empezar a trabajarla aunque no la sientas. Y por supuesto, en el momento en el que empieces a sentir, te percates de que está presente esa característica tuya que no te gusta, puedes repetir nuevamente esa afirmación y entonces te vas a dar cuenta que conectas perfectamente con esa emoción poco a poco y la vas superando. Esto con el fin no de negar lo que somos, sino de aceptar lo que somos y darnos cuenta, y de eso vendrá después, de cómo podemos cambiar muchísimas cosas desde ahí y cómo vivimos más en paz desde ahí y obviamente cómo vamos a poder construir un mundo mejor, una mejor sociedad desde otro lado. ¿Por qué? Porque este mundo nos está mandando el mensaje. Necesitamos cambiar, necesitamos evolucionar. Y para eso necesitamos conectar con el amor propio, necesitamos dejarnos de distraer en otras cosas y conectar nuevamente con nosotros, con nosotras. Y obviamente esto se hace a través del amor, que es el primer paso. Y bueno, en los siguientes videos estaré compartiendo otras técnicas y otras maneras de conectar con el amor propio y otras técnicas y maneras de vibrar alto y otras reflexiones acerca de la importancia justamente de cambiar para bien, de evolucionar y de ya tomar esta evolución en nuestras manos. Les recuerdo, soy Gaby Polanco, terapeuta energética y manejo precisamente muchísimas afirmaciones por si quieren checar un poco más, por si quieren trabajar afirmaciones en otro tipo para otras cosas. En Instagram sobre todo publico afirmaciones de diferentes cosas, estoy como Amatza Bienestar y en Facebook también publico diferentes afirmaciones y diferentes reflexiones. Pueden seguirme y pueden estar al tanto de todos estos temas de desarrollo humano y espiritual. Y para quien le guste la numerología o esté interesado en hacer reportes numerológicos, los invito al taller que voy a estar dando el sábado 23 de mayo, para que conecten con ese taller y aprendan a hacer
sus cartas numerológicas. Y en caso de que no quieran aprender, también hago las numerologías personalizadas. Espero que tengan una muy bendecida semana, que estén muy positivos y que sigan trabajando con el amor propio por ustedes mismos, por ustedes mismas. Linda semana.